buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga, Dios le guarde. Recuerde, el que es de la carne es. El que es del espíritu es. Yo quiero que tú escuches este mensaje, porque tú no eres de la carne, tú eres un hijo de Dios. Tú eres templo y morada de su Santo Espíritu. Y esa palabra tiene que penetrar hasta en lo más profundo de tu corazón, porque tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios, escogido por Dios para hacer cosas mayores de las que Él hizo, pero debemos nosotros conocer, entender bien la palabra. El que es de la carne es. El que es del espíritu es. Y en 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no puede entender, no puede percibir las cosas que son del espíritu. Dice, para él son locura. Para él es locura que yo, siendo ingeniero mecánico, teniendo una exportadora de café, haya renunciado a todo y caminar predicando el evangelio de Jesús. Es una locura. Para la gente eso es una locura. Él no puede percibir. Ellos no pueden entender que yo les diga que yo soy un hijo de Dios. No lo van a entender. Y no van a entender por qué ahora predico esta palabra poderosa. Sencillamente porque me encontré con Jesús. Sencillamente porque ese encuentro con Jesús me cambió la vida. Cuando yo doy el testimonio y les digo, una voz me habló y me dijo, yo soy tu padre y tú eres mi hijo y yo te escogí y te compré con precio de sangre en la cruz del Calvario. Y lo oía por dentro. Y tú eres mi hijo. Y que me doy cuenta que en la Biblia dice, escuchen lo que dice la Biblia, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Y ahí es donde viene, la gente dice, todo el mundo es hijo. No, no todo el mundo es hijo. La Biblia dice que todo aquel que en él crea y confiese que Jesús es el Señor y que él murió y resucitó entre los muertos será salvo. Ellos no pueden entender eso. Por eso hay personas que van a la iglesia, pero son naturales. Por eso no creen en las cosas poderosas que Jesús dice en la Biblia que hizo. Para él, sencillamente es historia. Por ejemplo, cuando yo cuento que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, la gente queda sorprendida. ¿Y eso qué es? Oh, Macaya, ley, catalay, masonda, raba, calla a mí. Ellos no pueden entender esto. No lo pueden percibir. Y es más, me he encontrado con personas religiosas que dicen que eso ya pasó, que eso ya no puede ser, que eso no, ya no existe, que eso solo una vez sucedió en el libro de Hechos y fueron los idiomas, pero porque no siguen leyendo la Biblia. Porque en la Biblia dice, en 1 Corintios 14, que el que hable lenguas le habla a Dios y no a los hombres, pues nadie le entiende. Escucha esto. No puede percibir esto. Por eso cuando tú comienzas a buscar el rostro de Dios, te enamores del Señor, comienzas a adorarle con todas tus fuerzas, que te encierra en una habitación 4 o 5 horas, ¿saben lo que te van a decir? Ese está totalmente loco. Es que vos solo del Señor hablas. Claro, porque ya nosotros tenemos que hablar de Él, porque Él nos ha impactado, nos ha apasionado. Y lo mismo pasó con Jesús. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesús entra a su tierra y entra a predicar en su tierra. ¿Y saben lo que pasó ahí? Dice que Él no pudo hacer nada, no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque ahí en esa zona lo conocían.
sabían quién era el hijo del carpintero. Lee la Biblia lo que dice, y eso es súper interesante, que está en el libro de Mateo capítulo 13, tú lo puedes ver, y en Lucas en el capítulo 4, tú lo puedes leer. Y si salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, hermano de José, hermano de Judas y hermano de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? Incredulidad. La gente lo conocía, eran los hermanos del Señor, pero la gente estaba sorprendida, estaba asustada. Decía, y él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Mira qué tremendo esto. Estaban asustados. Y es lo que pasa cuando tú caminas hasta con tu propia familia, se asustan. ¿Por qué tú hablas de Jesús? ¿Por qué tú predicas de Jesús? ¿Por qué tú adoras tanto tiempo? ¿Por qué tú vas tanto tiempo a la iglesia? Ellos se asustan. Y para eso no puede ser eso verdad. Pero sí tú puedes estar en un estadio 7, 8 horas. Sí puedes estar en una discoteca 8 horas bailando. Sí puedes estar bebiendo. Eso para ellos no es sorpresa. Pero sí es sorpresa que tú busques a Dios. Eso es sorpresa. No lo pueden entender. ¿Sabes que a Jesús hasta lo querían matar? Mire qué tremendo todo esto. Dice que lo querían matar. Tú lees la Biblia y esto es algo tremendo. Porque en la misma Biblia dice que a Jesús lo querían matar. Dice, no queremos matarte por lo bueno que hayas hecho, sino por haber ofendido a Dios. Tú no eres más que un hombre y dices que eres igual a Dios. Y Jesús le dijo, pero en la Biblia Dios dice que nosotros somos dioses. Y ella siempre dice la verdad. Y si Dios me envió al mundo, ¿por qué dicen ustedes que ofendo a Dios? Al decir que soy un hijo de Dios. Escuche, estaban ofendidos. Porque los hombres naturales no pueden entender eso, pero no te pelees con nadie. Tú solo busca el rostro de Dios. Métete en adoración, métete en ayuno. Tú vas a ver la respuesta de Dios. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Tú vas a ver el poder de Dios manifestarte en ti. No escuchas a la gente, escucha a Dios, porque tú no eres de la carne, tú eres del Espíritu. Y cuando eres del Espíritu, la carne te va a seguir, va a pelear contigo. La carne se repele entre el Espíritu y ella, porque no se pueden llevar. El que es del Espíritu es. Si no, mira todos los hombres de Dios que se convirtieron. Mira a Saulo, antes era la carne. ¿Y ahora qué pasa cuando Saulo se convierte al Señor? Saulo comienza a hacer milagros, comienza a enseñar sobre Jesús, comienza a enseñar que el morir para él es ganancia y el vivir es Cristo. Es una locura. Es una locura. Puedes ver tú a David buscando el rostro de Dios. Dice, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 años fuera de él. Hablaba con Dios, es una locura. Hoy la gente, hasta los mismos cristianos dicen que ya Dios no habla. Porque ellos solo se van a la Biblia, pero en la misma Biblia dice que Dios te va a hablar. En la misma Biblia dice que Dios te va a revelar. En la misma Biblia dice que Dios te va a guiar. Por eso Él nos dejó el Santo Espíritu para que habite en nosotros. Pero para ellos es locura. El hombre natural no puede entender por qué tú y yo estamos tan enamorados de Dios. Ellos no pueden entender por qué tú adoras tanto. No lo van a entender porque ellos son de la carne, tú eres del Espíritu. Por eso el Espíritu en ti se va a manifestar con amor, con perdón,
con gozo, con paciencia. Tú vas a vivir un momento a veces negativo, pero en ti va a haber paz. Y yo voy a decir, ¿tú por qué no te asustas? ¿Por qué tú no te sorprendes? Es porque tú tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esos son los que somos del Espíritu. Por eso no te desalientes. Camina, espera en el Señor, porque Él lo hará. Él está contigo. Él no te va a dejar desamparado. Está escrito en su palabra. Te habla del apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Iglesia, Ministerio, la Familia.